Bendiciones, saludos. Qué bueno que está conectado con nosotros en su programa Afírmate, el programa que lo conecta a su destino profético. Soy el obispo Yolanda Padua de Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia. Y les exhorto que en este momento usted coja su libreta, su lápiz, su bolígrafo, lo que usted quiera, la computadora, la laptop, la tablet, y escriba todas esas escrituras que van a dar. Escriba lo que se haga rema en su vida, lo que le impacte, escríbalo y después para que lo estudie, porque la enseñanza de hoy está poderosa. Yo sé que le va a gustar, yo sé que le va a bendecir en el nombre de Jesús. Yo los veo en la próxima intervención. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8 al 16. Voy a estar leyendo para que tengamos un cuadro claro de qué es de lo que vamos a hablar hoy. Como te dije, un tema sumamente controversial, polémico, que trae animosidad, pasiones, miedo. ¿Qué te puedo decir? Trae un sinnúmero de cosas a diferentes tipos de personas. Puede traer coraje, enojo, puede traer obediencia o desobediencia, por la falta real de un entendimiento espiritual. Diga conmigo, entendimiento espiritual. No estoy hablando de un entendimiento de tu mente natural. Yo quiero partir de esa premisa. Es de tu mente espiritual a la que yo apelo en esta noche para que tú puedas tener un entendimiento más claro de lo que yo voy a hablar, porque como les dije hace unas semanas atrás, yo voy a irlos llevando poco a poco para que usted pueda entender cuál es el deseo del corazón de Dios. Escúcheme, Hebreos capítulo 13, 8, comenzamos el 8 hasta el 16. Mire lo que dice. Y la palabra de Dios está bendecida, amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y diga conmigo siempre. Escúcheme, la palabra siempre, y lo vamos a ver ya mismo, es perenne, semprieterno, eterno, para toda la vida. O sea, Él es el mismo y no cambia ni ayer, ni hoy, ni nunca. Él va a ser Dios y seguirá siendo Dios. Y el versículo 9 dice, no se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y extrañas. Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios que en seguir reglas sobre los alimentos, pues esas reglas nunca han sido de provecho. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario. Y ya mismo vamos a entender por qué los sacerdotes del antiguo pacto o el antiguo sistema no tienen derecho a comer de lo que ahora sí nosotros podemos comer de la mesa de Dios. Y es importante que usted entienda esto porque esto debe cambiar su perspectiva con relación a lo que es sembrar correctamente. ¿Cuál es el corazón real que debemos tener para sembrar? ¿Alguien me dice amén? Por ende, entendiendo esto, todavía no hemos terminado, seguimos aquí. Pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado. Diga conmigo, viejo pacto. Pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Diga conmigo, en lo externo. Bien. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. ¿Cómo murió Jesús? De la misma manera que hacían con los sacrificios de los animales. Recuerde que Él es el cordero inmolado. Y dice que murió fuera de la ciudad, o sea, como los animales que los sacrificaban, ¿dónde? Fuera. ¿Usted está aquí? Para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayamos pues con Jesús
fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió. Y la palabra de Dios, repito, está bendecida en sí misma. Ahora bien, hoy quiero hablarte sobre el tema, dentro de lo que es lo que hemos comenzado a hablar del ciclo de la bendición. Quiero hablarte como subtema la generosidad correcta. La generosidad correcta. Y como te decía ahorita, es un tema sumamente polémico porque vamos a entrar dentro de lo que es el ciclo de la bendición, lo que es el tema que es, a veces es una espina o una piedra en el zapato para muchos, que se llama diezmo. Y vamos a entender realmente qué dice real y genuinamente la palabra. Ahora, no perdamos de perspectiva que cuando hablamos de los dos pactos, Él no vino a abrogar la ley. ¿Estamos aquí? Él no vino a quitarla, escúcheme, y tampoco vino a ¿qué? Con los profetas. No vino a desvalorizarlos. Él tampoco vino a desvalorizar la ley, sino que vino a cumplirla. Pero con la única diferencia que en el pacto con Jesucristo o en el nuevo pacto, el nuevo sistema, ahora era en Él. ¿Ve? Él era el sacrificio. Él fue el sacrificio que hacían antes en el viejo pacto fuera, y ahora Él también fuera de la ciudad. Él se entregó a sí mismo como el cordero inmolado que iba a sacrificarse por usted y por mí. ¿Para qué? Para limpiar los pecados. Pues, si yo hablé claro en esas 2 semanas o los días que estuve hablando de los dos pactos, debe haber quedado claro que Cristo se sacrificó Él para que la ley se cumpliera en Él. Para provocar una transformación y una recuperación de lo que se había perdido, que era ¿qué? El corazón de los hombres, que era lo que había desvirtuado el viejo pacto. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo hasta ahora? Ok. Entendiendo eso, cuando se habla del tema del diezmo, tema que le pica a mucha gente en ciertas partes de su cuerpo, para mucha gente es, escúcheme bien, un temor sagrado e intocable para algunas personas o para mucha gente. Es un tema que es intocable, es demasiado sagrado, y para otros algo del pasado que ya no existe. ¿Por qué? Porque eso es una tradición. Diga conmigo, tradición. Eso fue del viejo pacto, ya no necesitamos hacer eso, y usted sabe las controversias que eso ha traído a través de los años y de las décadas. Porque no han podido comprender que esto, escúcheme bien, el diezmo es mucho más sagrado, la verdad, que la tradición. Óigame, la tradición no puede ir por encima de la verdad. Nuestra verdad es ¿quién? Cristo. ¿Usted está aquí? Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. ¿Ve? Entonces, para poder entender esto, tenemos que entenderlo dentro de la dispensación en que nosotros nos encontramos ahora. La dispensación del nuevo pacto, del nuevo sistema divino. ¿Que lo trajo quién? O lo ratificó y edificó sobre el viejo ¿quién? Jesucristo. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, mucha gente no puede comprender que eso es mucho más sagrado, como decía hace un momento, es mucho más sagrado que una tradición. ¿Por qué? Porque es una verdad espiritual. Entonces, otras personas piensan que es algo del pasado, como dije hace un momento, y que hoy no tienen sentido ni razón el diezmar. No hay razón ni sentido para diezmar. Pero vamos a ver a la luz de la palabra realmente cómo esto ha sido distorsionado, tergiversado, porque el que no cree en la palabra o el que no quiere creer en la palabra siempre va a levantar y a buscar argumentos para no hacer lo que Dios pide que se haga. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Por ende,
Hay gente, te repito, que dicen que eso es cosa del pasado, que ya eso no tiene que ver, que eso estaba en el viejo pacto, que no tiene ni son, no tiene razón de ser. Pero para muchos, escúcheme bien, el diezmo se ha llevado y se ha enseñado como un mandato incuestionable y punitivo, que es el problema. Se ha enseñado el diezmo como algo de castigo si no lo hace. Y eso es un error. Y eso se ha hecho por décadas. Jesucristo vino a romper con eso, a edificar sobre la ley antigua, pero haciendo una edificación ahora en nuestra dispensación para que fuera de otra manera y volver a retomar el corazón que se había perdido del ser humano, que fue lo que dañó el viejo pacto. ¿Para qué? Para que con un nuevo corazón de piedra quitado para poner el de carne, entonces recibir ¿cómo? Por el Espíritu. Porque ahora el Espíritu mora en nosotros. Dile que está a tu lado, tú eres el templo. Si recibiste a Cristo como Señor y Salvador, usted está aquí. ¿Alguien? Y vamos a entender esto. Por eso voy a ir poco a poco, porque lo voy a ir llevando para que usted entienda que ahora no es que tengo que dejar de diezmar entonces, obispo. No. Usted decide si lo va a hacer o no lo va a hacer. Punto. Pero yo quiero ponerte en contexto y fundamentarte bien lo que realmente espiritualmente dice la Biblia. Por ende, se ha enseñado y se ha llevado el diezmo, repito, como un mandato incuestionable. No lo cuestiones. Y si no lo hace, el diablo te va a llevar. Y si no lo hace, Dios te va a castigar. Estamos hablando de ese 10% del salario y de toda la totalidad de lo que recibimos de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Que demos ¿de qué? De todo lo que recibimos de Dios. Diga conmigo todo. El 10%. Usted está aquí. Pero vamos a ver más adelante y conforme como los vaya llevando, vamos a ver que no tiene que ver con un término porcentual, sino que es mucho más que eso. Ahora sí te pico. ¿Estamos aquí? Entonces, dentro de ese 10% que se debe entregar al Señor, escúcheme bien, que se debe entregar, y usé la palabra que se debe. No es que se obligue, es que se debe. Pero este deber no es para todo el mundo, es para el que cree en nuestra dispensación por la fe. ¿Alguien me entiende? Y ese deber de entrega al Señor con temor reverente asociado a la fidelidad es lo que hay que aclararle al corazón de los cristianos de hoy día. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con un ¿qué? Con un temor reverente, no un temor de miedo, sino un temor reverente y asociado a la fidelidad que va acompañada con Dios o para Dios. ¿Qué implica esto entonces, obispo? Implica que el ciclo de bendición es algo que se va a abrir cuando se tiene una conciencia correcta respecto a lo que es realmente sembrar. Cuando usted tiene una conciencia espiritual correcta. Por eso es que la palabra de Dios es la que limpia nuestra conciencia y nuestro corazón. Para que usted tenga una conciencia correcta de lo que realmente dice la palabra. Y yo estoy hablando en este momento de un retorno, que fue lo que hizo Jesús en la cruz. Un retorno a la conciencia y no a un ataque a la iglesia. Para que podamos entender esto, es aprender, diga conmigo aprender, el verdadero sentido de cómo es que se siembra en obediencia al mandato divino. ¿Cómo es que realmente se siembra? ¿Usted está aquí? Hacerlo conforme al deseo del corazón de Dios, escúcheme, como realmente quiso Dios que se hiciera aún dentro del antiguo pacto, porque el antiguo pacto no tiene los beneficios o no tenía los beneficios que ahora usted y yo tenemos en el nuevo pacto. Usted está aquí. Y así poder regresar y retomar con una conciencia correcta y un corazón correcto
la libertad de comprender cómo es que yo debo obedecer esto. ¿Cómo? O sea, la forma y manera en cómo yo debo verlo espiritualmente para yo poderlo obedecer. ¿Estamos hasta aquí? Por lo que escúcheme bien, debemos comprender, iglesia, que el diezmo como una práctica comenzó como un contexto específico. O sea, cuando Dios da las instrucciones de diezmar, la da para que lo practicáramos aún en el Viejo Testamento dentro de un contexto específico que Él puso en la palabra. Estamos hablando de ese contexto específico de una nación sacerdotal, de un templo específico, escúcheme, y de una tribu consagrada al servicio de Dios, que era la tribu de Leví. Más ninguna. En esta intervención quiero invitarles a dos eventos muy especiales de nuestra casa, aquí en Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia. El primero es el jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracia. Estaremos aquí en señal de gratitud delante del Señor, celebrando todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. El otro evento, Agradecidas 2025, es el sábado 29 de noviembre. Estaremos aquí desde las 9 de la mañana con el tema Dando fruto que permanece para siempre. Mujeres, las espero. Se tienen que registrar, así que búsquenos en nuestras páginas de Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia y de Yolanda Padua, y usted va a ver lo que Dios va a hacer ese día si usted se da cita. Les bendigo. La tribu de Leví, como les dije hace unas semanas atrás, era la tribu que nunca se le entregó un territorio para que lo habitaran. ¿Por qué? Porque había sido consagrada para Dios. ¿Para qué? Para servir en el culto del templo. Y por eso no se le asignó territorio. ¿Alguien me está entendiendo? Una nación sacerdotal, porque para eso era la ley. Una nación sacerdotal, un templo específico, una tribu consagrada al servicio de Dios en el templo, y se trataba, en aquel entonces del viejo pacto, se trataba de alimento, se trataba de sustento y se trataba de celebración como cuidado social y no solamente por dinero. ¿Usted está aquí? ¿A qué se dedicaba o cuál era la finalidad de esto? Bueno, a que hubiera alimento en la casa, donde iban a habitar ¿quién? Los levitas, que no tenían territorio como las demás tribus. Que hubiera sustento para ellos y que hubiera celebración como un cuidado social, repito, que no solamente era dinero,
tampoco fue el deseo divino, nunca, ni aún en el viejo pacto, no era el deseo de Dios, no era el deseo divino que fuera moneda de intercambio o para comprar el favor de Dios. ¿Usted está aquí? Nosotros no diezmamos para intercambiar algo con Dios. Nosotros no diezmamos o no deberíamos diezmar para comprar un favor de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué, obispo? Porque ya usted tiene el favor de Dios en nuestra dispensación que se llama ¿cómo? La gracia. ¿Usted está aquí? Pero tenemos que entender bien esto, porque podemos caer en un error pensando que estamos doctrinalmente mal, cuando realmente tenemos que verlo a la luz de la palabra, como decía ahorita. Escúcheme, por ende, el diezmar no debe ser nunca un intercambio para comprar el favor de Dios o intercambio monetario para alcanzar unas cosas. No debe ser de esa manera. Era algo, escúcheme bien, dentro de lo que estamos hablando de algo que se debió resignificar por medio del sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el diezmar tenía un significado espiritual. Y Jesucristo lo que hizo fue que, con su muerte vicaria, resignificarlo otra vez. ¿Usted me está entendiendo? Dile a todo, vas a ir poco a poco, Por medio de ese sacrificio de cruz, Jesucristo resignificó lo que era el sembrar correctamente, o debió haberse recibido la gente cómo sembrar correctamente. Pero ¿qué pasó? Aún en nuestra dispensación, esto fue reutilizado como una herramienta de control y de manipulación. Entonces, ese tipo de pastor era lo mismo que pasaba en el Viejo Testamento y que dañó, desvirtuó, hizo trizas lo que era el pacto. Y Jesucristo en la cruz lo que vino fue a ¿qué? Ratificar lo que era el pacto, pero ahora en él. El sacrificio de Jesucristo fue lo que debía recobrar, lo que se había perdido, que repito y como dije ahorita, era el corazón del hombre, resignificar el corazón del hombre para que el hombre comenzara a hacer el deseo, el corazón y la voluntad de Dios respecto a lo que era sembrar los diezmos como debería ser correctamente y no como fue dañado por los antiguos y que lamentablemente hoy día se sigue haciendo igual. Escúcheme bien, por eso es que muchas veces no trae bendición. Yo no puedo, y lo dije los otros días, yo no puedo meterte en la cabeza a ti que tú vas a tener bendición si me siembras $5,000 y no los tienes y tienes que hacer un préstamo para eso. No. Yo no puedo decirte ni en un programa de radio, ni parado aquí, ni en ningún programa de televisión, haz pacto con $2,000. Porque si haces pacto con $2,000, Dios te va a dar la bendición que tú necesitas. Dentro de lo que estamos hablando, lo que fue sombra o tipo y sombra se convirtió en un sistema transaccional que todavía existe. Lo que era provisión, lo que debía haber sido provisión, se volvió ahora un absoluto para que Dios haga. Lo que era parte de la ley, escúcheme bien, lo que era parte de la ley se volvió ahora y se ha vuelto todavía parte central de la predicación de la gracia. Ahora, aún en la dispensación de la gracia que estamos, si no diezmas, caes en maldición. ¿Robará el hombre a Dios? Ya mismo vamos a ver esa escritura, si nos da tiempo. Ya mismo vamos a ver lo que realmente dice esa escritura en el original, para que usted vea. Sin entender, escúcheme bien, oiga bien esto, sin entender que la gracia es la que te libera.
Usted está aquí. Y esa misma gracia que te debe liberar es la misma gracia que te debe iluminar para entender esto. Porque la gracia trae libertad en el espíritu. Pero también trae ¿qué? Iluminación espiritual. Para que tú puedas hacer las cosas conforme al deseo del corazón de Dios, en obediencia, sin sentir ningún tipo de opresión u obligación. Eso es lo que me gusta de mi Señor. Eso es lo que siempre. Y toda la vida yo he visto esto en la palabra de Dios y lo llevo por años, lo saben. Lo llevo por años en mi espíritu y es lo que yo he hecho. A mí nadie me obliga. Yo he sembrado en lugares donde no he vuelto más. Pero cuando Dios me dice siembra, me ministra en mi corazón, siembra, yo lo hago. No porque nadie me obligue, no porque nadie me exija, no porque nadie me oprima, no, sino porque Dios me habla. Y cuando Dios me habla, yo obedezco. Y eso me ha traído el yo poder hablar de lo que hoy estoy hablando, que es un ciclo de bendición que siempre está abierto, donde dice la Escritura, ahí mismo en Malaquías, y pruébame en esto, si no abriré la ventana del cielo en bendición hasta que sobre y abunde. O sea, pruébame a ver si tú crees que esto funciona o no funciona. ¿Usted está aquí? Por eso es que este tema es bien controversial. Porque la gracia es la que te libera y esa gracia que te libera es la misma que te va a iluminar espiritualmente. ¿Por qué? Porque donde hay verdad no puede haber nunca manipulación ni control. ¿Usted me entiende? Jamás puede haber manipulación y control donde hay verdad. Donde se habla la verdad de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es que aquí siempre se le dice a la gente, tú no estás obligado. No lo quieres hacer, no lo haga. No quiere dar primicia, no dé. No quiere diezmar, no diezme. Pero vamos a entender ya mismo cuál es la verdad. Escúcheme, esto no es, óigame bien, esto no es para que ahora tú te alejes de la entrega a Dios. ¿Sino para qué? Para liberarte de una punitiva obligación que no deberías sentir. Sino que lo hagas ¿por qué? Por voluntad. Y lo vamos a ver también poquito a poco. Porque vuelvo y te digo, te voy a llevar poco a poco. Porque escúcheme, esto no se trata de una fracción o de una cantidad porcentual, como te he dicho. Esto se trata de tu corazón y del mío. Hoy el Espíritu Santo nos va a mostrar a nosotros lo que el cielo y el sistema de Dios siempre supo y quiso a los hijos de Dios. Porque escúcheme, la ley, el viejo pacto y ahora el nuevo pacto, ¿a quién se le dio? A Israel. No se le dio a las demás naciones. Solamente se le dio a Israel. Escúcheme, Dios no le habló a los amalecitas para esto. Dios no le habló a los filisteos. A quien único Dios le habló fue al pueblo de Israel, a su pueblo, a sus príncipes. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, pues obispo, se le dio a los israelitas, a mí no. Y cuando tú recibes a Cristo, Él no te recibe por adopción y te hace parte de su familia. No pasa a Abraham a ser padre de nuestra fe. Usted está aquí. Pero que ahora la fe puesta en ¿quién? En Jesucristo. El autor y consumador de ¿qué? ¿Usted me está entendiendo? Escúcheme, porque esto es espiritual. Esto no se tabula en la mente. Esto es espiritual. Y la palabra se fundamenta ella misma. ¿Alguien me está entendiendo? Y esto no se trata, repito, de una fracción o de una cantidad porcentual, sino del corazón espiritual que uno tenga, la fe dentro de nuestra dispensación, que uno deposite y la confianza que uno deposite en el Señor. Y repito que hoy el Espíritu Santo nos va a mostrar
que el cielo y el sistema de Dios siempre supieron esto, pero los hombres lo dañaron. Por ende, el diezmo fue siempre en el corazón de Dios un gesto de generosidad y de honra. Eso era el diezmo. Eso sigue siendo el diezmo. Un gesto de generosidad y de honra. Antes de que fuera un mandamiento. ¿Usted está aquí? Antes de que fuera un mandamiento, era un gesto de generosidad, de deferencia y de honra. En Génesis capítulo 14, que es donde se registra la primera vez donde se da un diezmo, que todo el mundo lo conoce, Génesis 14 del 18 al 20 dice, también Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, hay otras versiones que dicen que era sumo sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, escuche bien, y bendijo, diga conmigo bendijo a Abraham con estas palabras, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces, diga conmigo entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado en esa batalla. Ahí no había ley. Usted está aquí. Ahí no hay argumento para decir que había ley. No, porque es que la ley. Ahí no había ley. Eso fue un acto ¿qué? Voluntario, de deferencia. ¿A quién? A la autoridad con quien él se enfrentó o con quien él se encontraba. Usted está aquí. Y él en deferencia, en honra, ¿a quién era Melquisedec? ¿Qué hizo? Separó el 10%. Usted está aquí. La 10ª parte. Diga conmigo la 10ª parte. Por ende, Abraham le entrega a Melquisedec esa 10ª parte. Una 10ª parte, repito, que no fue obligada, ni tampoco hubo una exigencia de Melquisedec para que se la diera. Melquisedec no le dijo, hey papá, ahora me tienes que darle el 10% de eso. No. Fue un acto de deferencia, voluntario y de honra. ¿Alguien me entiende? Ese es el corazón que Dios desea hoy. Qué bueno que estuvo hasta lo último con nosotros. Yo se los dije que esta enseñanza iba a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vaya, estudie lo que sacó, esos apuntes, esas escrituras, estúdiela, busque palabras rema en su vida para que usted vea que va a ser de mucha, mucha, mucha bendición. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los auspiciadores por su semilla para que este programa siga siendo de bendición a muchas vidas. Quiero recordarles también que Jesucristo es el Señor.